Blackwood House presenta. John, ¿cuántos mitos sostienen aún al diseño contemporáneo? Wow, es una gran pregunta, porque cada vez que hablo de diseño, inclusive está en lugares donde el diseño está rodeado de diseñadores, en un espacio lleno de diseñadores, sigue la vieja discusión de que el diseño es estética y es forma y no fondo. Y creo que muchas de estas primeras construcciones, el primer estadio sobre qué era diseño, cuál era el valor de diseño, creo que esto ya evolucionó, creo que nos está llevando a un punto de maduración donde para mí me queda claro que esas viejas preguntas que sirvieron de punta de base para discutir el futuro y maduración de lo que es el diseño, hoy nos está llevando a temas sobre el diseño. Se hace preguntas para resolver problemas valiosos. Sin embargo, en esa transición de maduración siguen conservándose, como te decía, mitos que hoy ya son inaceptables y creo que vale la pena elevar un poco el nivel. Pues mira, no tiene nada que ver con el mundo contemporáneo. Por el contrario, estas respuestas ya fueron planteadas por diversos autores, entre los cuales destaca Víctor Papanek, que es un autor que ya hemos referenciado en este podcast. Y entre todo lo que él escribió, evidentemente su obra que fue más popular es Design for the Real World, de la cual hemos hablado en nuestras redes sociales y en otras plataformas. Y que está reseñada también en los libros, en Bookshake, y pueden entrar al blog de Blackbot, donde pueden encontrar la reseña, que yo creo que ya tiene unos 4 años que hicimos la reseña, o 5, de este fantástico libro, que es uno de mis libros favoritos de diseño. Bueno, pues dentro de todo este proceso, Víctor Papanek escribió algo que se llama edugrafología. Edugrafología es un ensayo que habla sobre los mitos del diseño y el diseño de los mitos. Y en ese ensayo, él planteaba 10 mitos que desde entonces ya tenía el diseño. Por eso decía que no tenía nada que ver con la modernidad o con 2025. Esto es algo que siempre ha estado ahí y que para mí es muy importante plantear y traer al podcast, porque a pesar de que hoy ya estamos hablando de un diseño en otros sistemas y escalas, por ejemplo, pienso en el diseño sistémico, pienso en el diseño especulativo, pienso en el diseño de futuros, hay cosas que el nombre diseño, por añadidura, permea en su apellido, ¿no? Llámese su apellido futuro, su apellido sistema, su apellido tal. Y quisiera hacer rápidamente una reflexión. El primer mito es que el diseño es una profesión. Y Papanek dice que en realidad el diseño no satisface a las personas al punto de su profesionalización, sino que solo puede satisfacerlas en la medida en que pueda volverse participativo. O sea, para él, el diseño no tiene nada que ver con que tú estudies diseño y digas, tengo un título o un certificado que avala y que me dice que soy diseñador. Para él, el diseño tiene que ver con cómo involucras al contexto, a la sociedad, a las personas dentro de tus procesos, ¿no? Por ejemplo, él habla que hay un mito muy particular que está muy difundido, obviamente habla de su tiempo, pero sigue siendo vigente, que pareciera que muchas veces los profesionales del diseño son clubes geriátricos dedicados a la evasión legal de impuestos o a otros planes de autoayuda. Y es como, es muy fuerte y entiendo por qué en su momento nadie lo quería tanto. Claro. Pero es que es de verdad, es como lo que yo extraigo de este enunciado, es que es como este meme de Spider-Man donde todos están señalándose a sí mismos, dándose premios, reconociéndose, pero afuera está lo verdadero, ¿no? Afuera está el contexto, afuera están las personas, afuera está el diseño, y eso es lo que tendríamos como diseñadores que tomar para poder conectarnos, que eso es la parte que quiero conectar antes de cederte la palabra. No es que Víctor nada más estuviera acá haciendo críticas, ¿no? O sea, las hacía, pero ponía señalamientos. Ante este primer mito,
él decía que lo que tendrían que hacer los diseñadores es conectarse en todo sentido, conectarse con la industria, conectarse con las personas, conectarse con el futuro, conectarse en general, porque desde su perspectiva, el profesionalizarse hacía que se volviera como algo elitista, donde solo unos cuantos pertenecían a este club y nadie más. Yo creo que tiene razón totalmente y él veía claro hacia dónde se estaba moviendo la superficialidad del diseño y cómo se mercantilizó la profesionalización del diseño. Yo coincido cuando vas y ves a Víctor Papanek o lo comparas también con Sir Ken Robinson, y al compararlo contigo y conmigo, porque tú y yo también tenemos nuestras teorías sobre diseño, la consideramos como un acto creativo. De hecho, para él el diseño es creatividad pura y lo ve como un atributo humano básico. Y eso me encanta. El problema, y ahí es donde pongo a Ken Robinson, él también se dio cuenta que las escuelas y el método con el cual, el método de enseñanza-aprendizaje que ha sido el mismo durante siglos, reproducen métodos que restringen y eliminan la creatividad de manera institucional y te digo sistémica, y eso es un problema, porque ahora que necesitamos más que nunca estas habilidades creativas y de diseño, pues ahora la pregunta es, ¿de dónde las sacamos si ya nos inyectamos el antivirus de la creatividad? Es decir, nos han venido educando en un sistema educativo y le hemos puesto en práctica en un sistema profesional las no capacidades creativas. Yo en una sesión ahorita que acabo de terminar aquí en Bogotá, ahorita les platico por qué estoy acá, al final tuve una discusión interesantísima que por supuesto voy a seguir prolongando sobre un comentario de un doctor que ha venido también estudiando la creatividad y él me dijo, John, es que hay que ser honestos, la creatividad no es para todos, es una habilidad para superdotados. Y yo le dije, no, claramente la habilidad es algo que nos quitaron, pero obviamente le dije, quiero escuchar tu punto a profundidad porque me preocupa en lo personal después de estar viendo la creatividad y nosotros al mismo tiempo estar diseñando proyectos y enseñanza-aprendizaje de la creatividad, que todavía a un nivel tan sofisticado de un médico que está ligado al conocimiento puro todo el tiempo y a la resolución de problemas creativos, piense que la creatividad sí es de unos cuantos y que es una habilidad que solamente mentalmente tienen unos pocos. Y creo que ese es parte de ese mito, Fer. Totalmente, ¿qué tiene que ver con el segundo? El segundo mito es que los diseñadores tienen buen gusto. Y este me encanta porque dice, parece que oficialmente es una verdad que los diseñadores tengan buen gusto. O sea, como que eres diseñador, automáticamente se te enciende este radar o esta iluminación, no sé cómo llamarlo, de ya tener buen gusto, ¿no? Y dice, en realidad, no, porque los diseñadores siempre se van por distintos caminos. O sea, hay personas que van a estar más expuestas, dado su contexto, al formalismo de la función, pero hay otros que van a estar a contenidos radicales y mucho más experimentales. Hay otros que se van a ir por el primitivismo romántico, otros por el realismo socialista, imperialista. Y en todos los casos, pues son diferentes gustos. O sea, si yo ahorita hiciera un mood board o un gráfico con todas estas perspectivas, son disonantes entre una y otra. Claro. Es decir, yo podría decir, ay, pues lo kitsch es de mal gusto, ¿no? Claro. Y alguien podría decir, no, lo kitsch es muy buen gusto. Entonces, esta discusión, él dice, lo que pasa de lo malo de el concepto del buen gusto es que es muy manipulador, porque entonces volvemos al punto 1, solo unos cuantos pueden acceder a eso. Y eso me parece interesante porque entonces dice, ¿cuál es el antídoto o la posible solución? Que los diseñadores tendríamos que interesarnos por observar las diferencias entre todo lo que existe y a partir de esas diferencias crear, sin darle una etiqueta de, esto es buen gusto, esto es mal gusto, porque eso en realidad no nos lleva a ningún lado, más que a discusiones que no tienen como un final. Y a mí me gusta esto porque creo que emancipa mucho de las discusiones y las descoloniza
de lo que se nos ha inculcado que es estética y que es bello, ¿no? Cuando tú ves las películas, por ejemplo, y dices, wow, la estética, sí, porque hay una estética que domina, y cuando algo, en este sentido, las películas o medios audiovisuales, se salen de esta estética, nos causa conflicto, porque nos hace sentir que no es de buen gusto. Yo creo que el gusto, y eso es un artículo, bueno, primero lo hemos hablado, yo creo que en los últimos 7 u 8 episodios de manera superficial. Hoy pienso hablar del gusto en otro bloque en este podcast. Pero lo que quiero decir es que hay un tema fuerte. El gusto es hijo del contexto. Si tú naciste en los 40 del siglo pasado, ¿no? Tienes una estética muy particular a la forma en cómo se pensaba en ese momento. Una de las cosas que tú y yo nos sorprendió de ver, por ejemplo, cuando estuvimos en el Observatorio de Barcelona, Fer, en este lugar increíble, en lo más alto de una de las montañas, en el observatorio, nos dimos cuenta de la maquinaria con la cual fue diseñada desde un origen toda esa maquinaria para observar las estrellas, por ejemplo, y las máquinas estaban diseñadas para durar el mayor tiempo posible con la mayor elegancia posible de sus tiempos. Hoy, dentro del pensamiento industrial que tenemos, todo está diseñado para echarse a perder y entrar en un ciclo de recompra o en un ciclo de obsolescencia programada. Por lo tanto, hay cosas que son increíblemente bien diseñadas en la estética, pero están diseñadas para tirarse a la basura cuando las comparas con otras cosas. Entonces, ¿qué es buen gusto y qué es mal gusto, ¿no? Es un tema que se puede dividir opiniones, pero lo que sí me queda claro es que el papel de un diseñador es capturar el máximo de conocimiento posible para aplicarlo en la resolución de un problema. Y si esa resolución es duradera, el máximo de duradera, está cumpliendo la labor del diseño. Pero también la labor del diseño es, una vez terminada esa solución, volver a observar la solución para ver si hay algún detalle, algo evolutivo que pudiera mejorar lo ya existente. Y eso me lleva al último ejemplo. Hay en la arquitectura o en el diseño de muebles, por ejemplo, en el de muebles están los hermanos Ems, en donde diseñaron muebles que hoy siguen estando en las habitaciones, en las casas y en las salas de personas, y pareciera que acabara de ser diseñado, y esto ya tiene siglos, bueno, no siglos, pero bueno, vivió un cambio de siglo y sigue estando vigente. Entonces, por supuesto que es debatible qué es buen gusto, qué es mal gusto, dependiendo del lugar donde estás parado, la línea del tiempo. Sin embargo, a mí me parece absolutamente importante el tener el máximo de referencias para la resolución de un problema. Te referías ahorita a los hermanos Eames, ¿verdad? Así es. Ya. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que en lugar de estarnos peleando por qué es buen gusto y mal gusto, hacer caso de este consejo que tanto tú estás reafirmando como Víctor Papanek nos lo regaló hace años, de mejor trata de visualizar las diferentes perspectivas y lo rico que es el contexto para poder inspirarte, para poder enriquecerte y para poder hacer las cosas mejor. Los siguientes 3 mitos los voy a unir porque están interrelacionados y quiero como abarcar en términos grandes. Dice, el diseño es una mercancía, el diseño es para la producción y el diseño es para las personas. Estos son los siguientes 3 mitos, el 3, el 4 y el 5. Y me encanta porque claro que sí, cuando tú estudias diseño, si bien no te dicen el diseño es una mercancía, pues sí te dicen que existe para que sea consumido y que otra cosa debe ser consumida si no una mercancía, ¿no? Entonces, esto es como, claro, porque esto hace mella en la idea de que al diseño se le consume, se le mide, se le divide, se le devora, ¿no? Y es verdad, o sea, hoy en día el diseño es todo eso y por supuesto, al ser una mercancía, pues es para la producción. Y eso en términos ambientales pues daña al medio ambiente. O sea, al final del día todo lo que es diseñado no es natural y al ser antinatural no tiene las propiedades sabias de la naturaleza. Es decir, cuando tú construyes un edificio de concreto, pues el concreto no da vida. Cualquier cosa que sea a expensas del diseño es antinatural.
pero al mismo tiempo es natural porque pertenece a la naturaleza humana, ¿no? Entonces, ahí es donde está esta dualidad de si es para las personas o no. Claro que al principio, pues, tenía que ser para las personas en términos de no solo para llenarse los ojos en la parte estética, sino en la parte funcional para que sirviera a las personas. Pero hoy en día, y desde entonces Papanek se preocupaba por sí, pero pues los recursos son finitos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando ya no haya con qué más producir y crear diseño? Y él hablaba de cómo se podía minimizar el daño ambiental y se podía emular un poco más los procesos naturales que la Tierra nos ha enseñado. Creo que el atribuir que el diseño, y eso fue un tema desde el origen de la filosofía del diseño, al atribuirle que resuelva un problema, lo hace un artefacto valioso para la humanidad. Es decir, es una vía, un mecanismo con el cual convertimos una idea o una pieza artística en algo que funcione y resuelve. Por supuesto que adquiere valor, y ese valor en una economía capital, por supuesto que lo convierte en un producto per se, y es ahí donde se une con el performance. Hoy en día todo está creado para performar, para obedecer reglas, para resolver problemas y generar economía, etcétera. Y es ahí donde el diseño enfrenta una de las críticas de Papanek, al decir, se está absolutamente mercantilizando algo que tenía una pureza distinta, y él intenta un poco separar que esa fuerza capitalista no se coma los ideales del diseño por los cuales había dado el salto y separado entre arte y performance. Y sí, pero inevitablemente sí, el diseño es un producto. Ahora bien, creo que lo interesante de esto es rescatar lo que podríamos hacer, ¿no? En términos de ser una mercancía, yo no creo que se pueda desmercantilizar, dado que estamos en este sistema, pero lo que sí creo es que hay de mercancías a mercancías, ¿no? Y él hablaba sobre venderle a las personas cosas que no necesitan, artefactos, experiencias que no tienen sentido, que no enriquecen la experiencia humana. Y creo que ahí es donde está la crítica y el señalamiento. Es como, ok, sí, tienes que crear una mercancía, pero al menos intenta que esa mercancía realmente sea algo que aporte a la experiencia de ese ser humano, y sobre todo que lo acerque más a otros, que lo acerque más a él mismo, que lo acerque más a su contexto. Y eso creo que es algo que sí puede hacer el diseño, y en lo que sí ha fallado, ¿no? Nos ha alejado por los fines que ya conocemos. Ahora, los siguientes mitos, que también podrían analizarse en un grupito, es que el diseño soluciona problemas, y él dice, ajá, pero solo cuando se trata de problemas que se generan por el mismo acto de diseñar. Entonces, estamos solucionando problemas con diseño que el propio diseño ha generado. Es que esta es la maldición del diseño. Al momento de intervenir en la naturaleza y hacerlo antinatural en el acto, porque filosóficamente, como tú dices, sigue siendo natural porque proviene del hombre, ¿no? El ser humano, pues es parte de la naturaleza, como tú bien lo mencionas, ¿no? Entonces es un debate sobre el huevo y la gallina, ¿no? Sin embargo, al alterar el mundo natural, evidentemente el residuo, la basura, el desperdicio que genera esa transformación, genera nuevos conflictos. O sea, cuando inventamos el plástico como especie, pues resolvió momentáneamente un problema, fue un tema de diseño. Pero cuando el plástico fue demasiado y no supimos qué hacer con él, se convirtió en un nuevo problema que ahora el diseño está tratando de erradicar. Y al tratar de erradicarlo, vamos a generar un nuevo diseño. Por ejemplo, uno de los nuevos diseños para poder equilibrar el plástico, sí, claro, es usar menos plástico, sin embargo no se va a erradicar, pero estamos creando microbios come plásticos. Adivinen a qué nos va a llevar en el futuro los microbios que comen plásticos. Imagínate que se salen de control y aprenden a comer concreto. Pandemia. O puedes desatar una pandemia porque se generan ciertas mutaciones o resistencias, ¿no? Sí, o se meten a tu cuerpo y empiezan a comerte por dentro, y ese tendría que ser un nuevo problema que el diseño tendría que resolver, pero que fue creado desde el diseño.
Sí, yo creo que todo acto de diseño va a tener un efecto colateral, es cierto, pero también creo que hay cosas que sí se pueden, quizás no evitar, pero sí anticipar, ¿sabes? O sea, por ejemplo, este tema que tú estás diciendo de, oigan, vamos a hacer bacterias súper poderosas, ¿a qué creen que nos va a llevar eso? O sea, creo que al final del día, con las herramientas con las que hoy contamos, pues sí podríamos poner en la mesa qué podríamos hacer desde el origen, desde el inicio, y no hacernos los sorprendidos de, ay, yo no sabía que esto iba a pasar, ¿no? Y los siguientes, que ahora sí los voy a agrupar, es que el mito de que los diseñadores tienen habilidades especiales, lo que este médico te decía, ¿no? Como que solo es para ciertas personas que tienen ciertos afiches, ciertas filias, ciertas características, ciertas habilidades, y es, pues en realidad no, porque desde su perspectiva, todos los potenciales humanos natos son habilidades que tienen que ver con el diseño. O Sí, sea, bajo la hipótesis de este médico, todos los niños serían súper niños, ¿no? ajá, pero es que no se trata de ser súper niños, se trata de entender que desde lo que tú haces estás diseñando, en este caso. Por ejemplo, tú podrías decir, una persona que está en la India y no tiene la tecnología de punta que se tienen en otros países del norte global, no está diseñando, sí está diseñando, pero con otros recursos, con otras formas, con otras maneras, pero está ejerciendo el diseño, ¿no? Entonces, ahí es donde esta parte sí me parece de nuevo como esta decolonización y deconstrucción que debemos tener en las conversaciones de diseño de lo que consideramos que es diseño. Una de las razones que me sorprendieron, ahorita tengo que confesar que estoy en la ciudad de Bogotá, Colombia, por esta razón, ustedes están escuchando el audio, nuestras voces, no con la calidad sonora de los micrófonos de estudio, sino con la calidad sonora de los micrófonos online. Y estoy aquí justamente en Bogotá en un evento de la Fundación La Cardio que se llama Latidos Futuros, donde se discute un poco del futuro de la salud, del futuro de la industria y se analizan tendencias desde múltiples puntos de vista. Hubo una presentación, Fer, que me voló la cabeza de un proyecto que se llama La Casa de Carlota. Es una agencia, es una compañía creativa que es interesante porque nace en Barcelona en el 2013, cuando una diseñadora gráfica de Barcelona estaba esperando su hijo y le dieron la noticia de que su hijo tenía síndrome de Down. Y imagínate ese impacto de no estoy preparado, si no estás tan preparado para recibir un ser humano ahora, este conocimiento de lo que tenemos, de qué es tener un niño con síndrome de Down, pues siguen siendo muchos tabús y mucha desinformación sobre eso. Así que ante la preocupación de la mujer, algunos de sus colegas en ese momento decidieron llevar a cabo un experimento y pusieron a trabajar a creativos y diseñadores profesionales junto con jóvenes que tenían síndrome de Down y autismo. Pareciera un desastre, pareciera que es como de, algo va a salir mal. Y la unión de estos dos mundos, Fer, dio como resultado creaciones novedosas, poco convencionales, que le dieron un signo, una diferenciación total a cómo se pensaban las cosas desde la Casa de Carlota. Un par de integrantes de la Casa de Carlota que están aquí ya en Colombia, si no me equivoco, están en Medellín. Evidentemente uno de estos chicos que tiene síndrome de Down dio la conferencia también. Y su manera de pensar, Fer, tú tendrías la impresión de que, tienes síndrome de Down, y seguramente socialmente tienes estas actitudes de no, háblale lento, Sí, ¿sabes? como estigmas y sesgos que se nos han implantado, ¿no? Te puedo decir que este ser humano que estaba parado ha sido el ser humano más creativo que he visto jamás, con una seguridad tan potente, con un empuje de quién es, qué tiene, qué superpoder él sabe que tiene, y con ese superpoder crea cosas. Nos enseñaron campañas, productos, pedazos de arte que son generados por él y muchos más como él dentro de esta casa. Y lo traigo porque lo quiero conectar con el doctor. Desde el punto de vista del doctor, que son superdotados, seguramente la ciencia diría, no, tiene síndrome de Down, tiene un síndrome. O sea, es como,
un síndrome es como, está enfermo, ¿no? O sea, tiene algo que no está bien conectado. ¿Y qué creen? El tener ese síndrome lo hace pensar distinto y de alguna manera nunca haber borrado su curiosidad innata humana que tiene desde que nació. Este niño con síndrome, que ahora ya es un ser humano funcional en la economía, tiene esa habilidad porque nunca le enseñaron a perderla. Y eso es lo que estamos tratando de reconectar ahora mismo con la creatividad humana, y probablemente la industria médica necesita hacer un doble check sobre los papers que tienen claro sobre qué es creatividad de acuerdo a ellos y lo que necesitamos entender como, o definir, entender como creatividad humana. Para mí, Fer, esto que nos enseñó la casa de Carlota fue un parteaguas sobre mi definición de creatividad. Y eso totalmente lo uno con el mito 8 sobre que el diseño es creativo. Papanek decía, oye, la creatividad, y la pongo entre comillas, que se enseña en las escuelas no es una creatividad real. O sea, es una creatividad, digámoslo con palabras modernas, sintética, ¿no? O empaquetada, en donde hacen ejercicios, preguntas que en realidad desde su perspectiva no estaban empujando a la creatividad, sino a la clonación. Él lo decía en ese sentido, ¿no? Él usaba esa expresión, la clonación. ¿Qué es una clonación? Pues copiar y pegar, ¿no? Duplicar. Y que para él, pues, es duplicar y copiar y pegar, pues, evidentemente no es un signo de creatividad, porque no estás conectando desde una nueva perspectiva. Y por lo otro, que de lo que tú mencionas, me queda claro que, por eso yo decía, cada persona con su contexto fisiológico, psicológico, cultural, está creando y diseñando de diferentes maneras, y ningún diseño es más válido que otro. O sea, esta idea que nos hemos construido por el sistema que nos hemos construido de que yo soy más diseñador que tú o soy más creativo que tú porque mi desempeño profesional lo indica en premios que nos inventamos para reconocernos, pues en realidad, pues qué bueno que haya premios y felicidades a todos, pero eso no hace que tu creatividad o tu diseño sea más valioso que el de otra persona con otro contexto, con otra fisiología, con otra forma de expresión y de pensamiento. Sí. Y eso me gusta porque desde muchos años atrás, pues desde que él escribe este ensayo, él se preocupaba por eso. Ya voy nada más con los dos últimos, que es que el diseño satisface necesidades. Él dice, igual, otra vez, sí, por un lado es cierto, pero ¿a qué costo, no? el costo de las necesidades satisfechas, él pensaba que tenía la percepción de que estaban inventadas, o sea, que eran necesidades que realmente la gente no tenía y que se inventaban en los equipos pues para poder justificar que iban a lanzar el bebé que ladra o lo que sea que iban a lanzar, ¿no? Claro, déjame apuntar algo ahí del libro, lo recuerdo perfecto porque me emocionó tanto que casi levantó una revolución después de leer el libro. Él hablaba sobre el peligro de lo que significaba eso en un mercado comercial, porque si bien el diseño está basado en esta curiosidad innata para sí resolver o explorar un problema que le parecía valioso, hoy tenemos una industria que ya no parte de una curiosidad innata, sino parte de una necesidad de vender más. Entonces, en esa necesidad de venderte más, forza de manera artificial, sintética, como tú lo dijiste, a el diseño a diseñar cosas que no necesitaban estirarse. O sea, por ejemplo, lo voy a poner en la mesa. Tu teléfono móvil, que hoy estás cambiando cada 2.5 años, de acuerdo a las estadísticas de lo último que leímos, sí, o sea, no debería estar diseñado para estar cambiándolo hace 2.5 años. O sea, debería de durar al menos una década. Hace más de una década, Google inventó un teléfono móvil que se podía actualizar por partes, como si fueran pequeños pedazos de Lego, y tú podías solamente pagar tu actualización, tu pequeño pedacito de Lego que querías que el teléfono tuviera como capacidad y no todo el dispositivo. Por ejemplo, el diseño que estuviera diseñado, sí centrado en el humano y no en el consumidor, tendría solo un teléfono para 10 o 2 décadas, o sea, 2 décadas o 10 años. Pero la industria actual, forzando al diseño a generar mayor capital,
te obligan a diseñar un teléfono que es desechable. Entonces ahí entran temas de ética, temas de a dónde queremos llevar a la industria, y por supuesto Víctor Papanek nos advertía de, oigan, diseñadores, se vale decir no, pero ante la voracidad de la industria, cuando tú decías que no, había 200 neodiseñadores diciendo que sí. Y entonces esa voracidad se comió el diseño. Y totalmente de acuerdo, este proyecto ARA es uno de los ejemplos que quedó tristemente solo como un caso con muy buenas intenciones, pero que no tuvo, no fecundó, ¿no? No fecundó porque no quisieron que fecundara. Sí, me queda claro. Es como la idea de las llantas que nunca se desgastan, que son de hace siglos y que no están en el mercado porque pues eso no es conveniente para que sigas comprando llantas, ¿no? Claro, la industria del petróleo no le parecía buena idea que solo le compraras una vez y no un chorro de veces. Y eso tiene que ver con el último mito de que el diseño es temporal. O sea, en realidad él piensa que el diseño es creación de obsolescencia artificial y que esta obsolescencia siempre genera devaluación, lo cual lleva a su vez a la alienación y por último al vacío existencial. Y este último punto creo que para mí fue el que más, este último mito es el que más me compete, no solo porque soy futurista o prospectivista, sino porque realmente esta última parte de la que él habla del vacío y angustia existencial, creo que hoy la estamos viendo masivamente. La idea de que por un lado estamos en esta paradoja de echa otro producto más de Temu a tu carrito, pero que por el otro lado lidias con este vacío existencial es muy fuerte. Y ahora que estoy haciendo, porque pues ya va siendo hora de hacer el reporte de tendencias del siguiente año y estoy como en este proceso, me estoy dando cuenta que una de las patrones que se están repitiendo en mis análisis y hallazgos, pues tiene que ver con este vacío existencial, en donde la gente no siente, en realidad no siente, ¿no? No siente amor, no siente aceptación, no siente compasión, es decir, esta falta de sentir, que tú pensarías, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el diseño? Pues tiene todo que ver, porque como lo dijimos desde un inicio, todo lo que hoy tenemos está diseñado. Eso significa que hemos diseñado ese vacío existencial y que hoy el diseño está llegando a tan punto de absurdo que, como lo dijimos en algún podcast hace como, no sé, 50 episodios o qué sé yo, que hablábamos sobre el diseño del fin del mundo, ¿no? Cómo inclusive el capitalismo iba a redituar o rentabilizar eso. A mí ese último punto es el que más, como que más se me apachurra el corazón, porque sí lo veo que está pasando. Ahora, el que dice, trata de como varios puntos que hay en común de lo que él trata de explicarnos. El primero, ya lo dije y lo repito de nuevo, es conéctate con las personas. O sea, si tú eres diseñador o no eres diseñador, conéctate con las personas. Trata de visualizar estas perspectivas, de encontrar riqueza en las diferencias y no por el contrario señalarlas como, tú tienes el cabello tal, está mal, ¿no? O tú diseñaste tal, está mal. Sino tratar de abrir estas perspectivas, conectarse con la naturaleza, y no tiene que ver con irse a un bosque o a la playa a estar sentado meditando, sino tiene que ver con qué hace la naturaleza en sus procesos, ¿no? Y cómo podemos en esta biomimética emular o tratar de emular esos procesos en las cosas que hacemos. Y por último, el decir, a ver, el diseño, si se va a diseñar en esta obsolescencia, pues tenemos que garantizar la vida y muerte de lo que hacemos, ¿no? Cuando una persona termina de usar tu producto, ¿a dónde va a ir? ¿A la basura? ¿Se va a reciclar? ¿Se va a reutilizar? ¿Se va a qué? Y creo que hoy más que nunca necesitamos diseñar los finales, no solamente los lanzamientos. Todo mundo, a mí me encantaría un futuro en el que los eventos de lanzamiento o estos launching events fueran más bien eventos de término. Imagínate ver terminar un proyecto, ver terminar algo. Creo que eso nos trae
uno, sería refrescante, y dos, nos traería muchísimos más aprendizajes que solo estar lanzando y lanzando y lanzando cosas. Totalmente. Y mientras hablabas, Fer, intentaba ver o recordar algo que estuviera bien diseñado y que además fuera trascendente en el tiempo. Y se me vino a la mente las plumas Bic, los bolis, los bolis Bic, desde que se crearon en 1950, cuando lanzaron este modelo de Bic Cristal, que es el modelo que tú y yo hemos crecido. No ha cambiado el diseño. El bolígrafo que se creó desde ese 1950 ha sido el bolígrafo más asequible, confiable, de alta calidad, donde la evolución de diseño no ha cambiado, se ha convertido en un ícono que revolucionó el mercado de la escritura, y fue un hijo de la Segunda Guerra Mundial, porque necesitaban desarrollar un bolígrafo que fuera económico, que tuviera alta duración, y lo lograron gracias al diseño, y lograron crear esta pieza donde es una de las plumas o bolígrafo más asequibles y de alto performance que hay en el mercado. Ahora, en términos de la estética, ¿no? Yo tiene mucho que no uso un Bic, porque adopté otra pluma que tiene una estética totalmente distinta. De hecho, es mucho más pequeño, pero tiene una alta duración también. Entonces, sí te das cuenta que el diseño, si nos lo proponemos, sí tiene estos alcances de bondad, pero también tiene estos alcances destructivos si no ponemos la ética por delante. Y eso es justo con lo que yo quiero cerrar, y esto ya lo había mencionado en otro episodio, sobre no hemos inventado tantas cosas en los últimos años como en las posguerras. Y no me refería a que la inteligencia artificial o que las nuevas tecnologías no valen, ¿no? Sí valen, ahí están y nos conectan. Pero justo yo quizás me faltó completar la idea y decir, no hemos inventado algo que perdure tanto y que sea benéfico. Porque claro, por ahí hay una frase que seguro estoy diciendo mal porque no la recuerdo exactamente, pero decía que la herencia del diseño actual es la basura, ¿no? Y es como, claro, o sea, la basura es lo más perdurable que está generando el diseño. Pero, ¿por qué no creamos estos productos perdurables? Y no solo hablo de productos como el gran ejemplo que pusiste de Bic, sino hablo de empresas, de restaurantes, de lo que tengas que abrir. O sea, hoy veo negocios que de verdad sin alma, que abren una semana y a la semana ya es otro, justo por eso, porque pues como que solo los abren para tener un cash flow y da igual si la comida está buena, si el servicio está bueno. O sea, creo que hoy nos falta en esta vorágine de cambio pensar, sí, todo está cambiando, pero ¿qué pasa con lo que no cambia? Y voltear a ver lo que no cambia y reflexionar por qué no ha cambiado y qué podríamos aprender de eso que no cambia, como la pluma Bic. Claro, y yo me rindo, Fer, frente a un árbol que hace que, por ejemplo, una manzana, la corteza de la manzana, sea el perfecto empaque de ese producto que está dándonos el árbol. Aunque nombrarlo producto no me gusta, es un fruto, ¿no? Y lo mismo con la papaya, y lo mismo con el melón, y lo mismo, no sé, con los chícharos. O sea, la naturaleza nos está dando tantos ejemplos de packaging que no tienen desperdicio, que creo que no hemos sido lo suficientemente inteligentes para voltear a ver e inspirarnos y poder llegar algo al nivel de diseño de la naturaleza. Claro, estoy hablando de diseño evolutivo, que toma miles de millones de años, y básicamente el humano ha sido un diseño absolutamente sintético, basado en la genialidad humana, pero que yo todavía creo que la genialidad no ha sido completada, al menos no en esta generación. Pues los dejamos aquí, o sea, creo que es provocador, porque pues ya es algo que está cumpliendo 50 años. O sea, hace 50 años que se escribe esto, y me deja pensando cómo es que, por eso cuando la gente me dice, es que el mundo está cambiando mucho, no te creas, no tanto como quisiéramos. Yo también por eso siempre les digo que realmente estamos viviendo las mismas cosas, pero con juguetes nuevos.
pero son las mismas. Entonces creo que tu ejercicio, Fer, que haces de visitar libros viejos para darnos cuenta que somos los mismos humanos envueltos en novedad. De alguna manera, muchas de las preguntas y respuestas que se hacían en ese momento, pues ya tenemos la respuesta, solo que no nos hemos atrevido a llevarlas al siguiente nivel. Pues sí, así es, Víctor Papanek con Edugrafología, y dejaremos el enlace del ensayo para que lo puedan leer quienes quieran como profundizar más. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. John, y hablando de la mercantilización, en esta semana una noticia sí que llamó mi atención, y es que por primera vez en el mundo los brasileños van a poder vender sus datos digitales. A ver, ojo, no me sorprende los de los datos porque ya todos los vendimos, ¿no? Sin darnos cuenta, sin recibir dinero de vuelta. Me sorprende que haya un ejercicio formal, un proyecto piloto formal en el que formalmente vas a poder vender tus datos digitales. ¿De qué se trata esto? Brasil está implementando este proyecto que se llama D-Wallet, que permite a los ciudadanos, o va a permitir, generar ingresos a partir de sus datos. Lo que está pasando, o lo que están haciendo, es, hay una cosa que se llama DataPrev, que es una empresa estatal que se dedica a eso, a ofrecer soluciones tecnológicas para los programas sociales de gobierno. Bueno, esta DataPrev colabora con algo que se llama Drumwave, que es una empresa de California que valora y monetiza datos, ¿no? Entonces, la primicia es esta, que hoy la gente no obtiene o no obtenemos nada por los datos que compartimos. Y sí, ¿no? O sea, es como... Entonces, lo que quieren es que los ciudadanos de Brasil tengan el derecho de propiedad sobre sus datos y que, si así lo deciden, los puedan vender obteniendo algo que se va a conocer o que se nombra como dividendo de datos. Este proyecto es interesante porque ya ha habido otros iniciativas o intentos, por ejemplo en Estados Unidos, pero esta es la primera vez que ya se hace como que está en esa etapa a punto de ser lanzado, ¿no? Como en este preámbulo de ya poder ser lanzados. A mí Ahora, me parece... nada más déjame terminar una cosita. Ahora, hay algo importante que parece una locura y parece algo positivo. A mí, tú dirías, vale, pero aquí hay un problema que subyace esto, y es 3 de cada 10 brasileños son analfabetos funcionales. Wow. Analfabeto funcional, o sea, es como, mira, te sé mandar WhatsApps, pero no me preguntes nada más, o sé hacer esto, ¿no? Ese concepto de analfabetismo funcional, wow, o sea, es como, ok. Entonces, algunas personas están preocupadas porque dicen, este proyecto sí suena muy bien y qué padre, pero qué tal si podría ampliar la brecha digital que en un país que, a pesar de su gran tamaño, carece o sigue careciendo de una infraestructura digital robusta en las zonas rurales, como ocurre también en otros países como en México. A mí no se me vienen varias preguntas a la cabeza, como el experimento me parece interesantísimo porque le da propiedad al humano sobre sus datos. Lo interesante es decirle cuáles son esos datos que son de su propiedad, porque se me ocurren dos cosas, ¿ver? Por ejemplo, una propiedad de humano sería mi identidad, la data de mi iris, la data de lo que hago todos los días, lo que Apple se lleva de mí cuando estoy usando su dispositivo. ¿Por qué no me paga Apple, no? Si estoy al final del día alimentando sus bases de datos para que luego Apple venda esos datos a alguien más y me vendan cosas. Ese es el tipo de data, esa es la primera pregunta. Y la número 2, la data generado por usuario, más allá de los datos físicos o biométricos. Por ejemplo, la economía de creador, que genera muchos artículos y conocimiento que sirven de entrenamiento para las IAs de estas compañías tecnológicas, ¿son consideradas data? Son parte de mis preguntas. De acuerdo al tamaño del mercado de datos, el día de hoy está evaluado por $4
billones de dólares en este momento y se espera que crezca a 40 billones de dólares para 2034. O sea, la transición de 4 a 40 en menos de una década es lo que se espera del valor de esto. Yo todavía sigo confundido sobre cuáles son esos datos que están considerando en este Dig Wallet. Bueno, hay todo un proyecto de ley que se redactó en el 2023 en el Congreso brasileño, porque esa es una de las cosas que hace importante este proyecto, que está reuniendo al sector privado y al sector gobierno. Entonces, en esta legislación, el país clasificó a los datos como un derecho personal e inalienable, otorgando a las personas derechos sobre sus datos. ¿Y cuáles datos? Los datos resultantes del uso y acceso a plataformas en línea, aplicaciones, mercados, sitios web y dispositivos de cualquier tipo conectados a la web. Yo sí entiendo que eso tiene que ver también con tus contenidos. O sea, si esto es así, también tiene que ver tus contenidos y entonces a mí se me ocurre algo adicional. Si sí son los contenidos también y cada reseña del libro que tú haces o cada nuevo post o idea que colocas en estas plataformas, ¿qué pasa si tú como humano estás utilizando una IA para, no sé, triplicar o, no sé, hacer infinitamente el contenido? ¿Te va a proteger ese contenido? ¿No? Solo quiero entender los límites del contenido, pero el ejercicio me parece sumamente provocador sobre lo importante que es la conciencia de los datos que estás generando y compartiendo a partir de esas plataformas. Sí, yo creo que no tiene que ver con la creación del contenido, sino con los datos que tú tienes al interactuar. O sea, que un registro, un formulario, etcétera, ¿no? Ahora, ese podría ser el preámbulo de lo que tú comentas. Ahora, insisto, lo que está preocupando a algunas personas, y creo que ya lo mencioné con el gran dato de 3 de cada 10, pero una persona dice, oye, le vamos a preguntar a la mitad del país que no sabe leer si sus datos se pueden comprar. O sea... Pero no tienen idea, ¿no? De exacto. Sí. ¿Eso está bien, no? Esa es la pregunta. Ahora, de aprobarse este proyecto, va a permitir, ojo, que las empresas recopilen datos con mayor rapidez y precisión, porque claro, ya no se tienen que andar inventando cookies y cosas y chanchullos raros para acceder a tus datos, porque va a ser explícito, a la vez que va a brindar a los usuarios, supuestamente, mayor claridad sobre el uso que realmente se le va a dar a sus datos. Eso es lo que están prometiendo, ¿no? Evidentemente, al estar el gobierno involucrado, estas bases de datos serían la base para servicios públicos, según ellos, más personalizados, especialmente en la salud, en el transporte, en la seguridad, en la educación. Eso es lo que supuestamente ellos están viendo como un beneficio que va a poderse integrar en donde todos ganan. El gobierno gana, las empresas ganan y las personas ganan. Lo interesante sería ahora ver en el ecosistema también cómo altera este tipo de decisiones de Brasil, porque Brasil es un mercado enorme a pesar del número de personas que no están entendiendo qué significa esto. Por ejemplo, la compañía de Sam Altman, que es World, ya le hemos criticado en este podcast, que ellos ya pagaron. Es como, a ver, tú ya me diste tus datos biomédicos, yo ya te di una moneda digital que yo me inventé, de alguna manera ya te la pagué. Y el día de hoy, de acuerdo a datos de World, hay 400,000 personas brasileiras que ya dieron sus datos. O sea, ya es casi 500,000 de brasileños que ya, pues digamos que están jugando con las dos leyes. O sea, protegería a alguien que ya vendió. Hay un mercado de la reventa del data monetization. Está súper interesante. O sea, pero sí, lo interesante es que viene de América Latina. Exacto. A mí, muchas cosas que me gustan de esta conversación es por el potencial que tiene, por los riesgos que implica y porque, como mencionas, no podría ser en otro lado más que en América Latina. Y lo digo en el buen sentido, Ahora, creo que aquí lo más importante es esta bifurcación hacia el futuro de los posibles escenarios que esto puede traer. Y precisamente esto que tú comentabas era lo primero que yo pensé. Es como, claro, o sea, ¿qué pasa si yo ando vendiendo mis datos ahora sí que a cualquier postor
y ando reventa que reventa. O sea, va a haber una reventa de datos, como tú mencionabas, va a haber una piratería de datos en donde, pues, ¿sabes qué? Yo te robo tus datos y ¿qué te crees? Te los vendí primero. Primero que tú los vendieras, yo ya los había vendido, ¿no? Claro. O sea y sobre todo por este analfabetismo. Ajá, por este analfabetismo. Sí. Donde, imagínate que tú eres una persona analfabeta, yo te robo tus datos y los vendo. Y cuando un día tú intentas venderlos, ¿qué te crees? Que ya estaban vendidos, ¿no? Y tú nunca recibiste ese beneficio. O sea, está fuerte la conversación. Lo quería traer porque me pareció muy interesante. Es algo que creo que hay que observar de cerca y a ver en qué termina o en qué avanza, si sí se va a hacer o no. Pero como sea, creo que ya la discusión, el simple hecho que exista me parece bastante interesante. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, y por otro lado, del otro lado del planeta, en Alemania, pareciera que va a ocurrir algo que ya habíamos también anticipado en este podcast, y era la posibilidad de, ante la situación económica y las crisis diversas que estamos viviendo, ¿qué pasaría si las empresas tecnológicas, que son las que más dinero tienen, las que más dinero generan, pues debería ser a las que más impuestos se les cobrara, ¿no? Y pues eso es lo que está intentando hacer Alemania. El gobierno alemán está planeando imponer mayores cargas financieras a las empresas tecnológicas estadounidenses. Y evidentemente por todo lo geopolítico que ha ocurrido entre Estados Unidos y el mundo en general, pues la propuesta hoy más que nunca cuenta con muchísimo apoyo, porque si hay un momento en el que todos tienen un enemigo en común, pues es ahora, ¿no? Entonces, el ministro del Estado de Cultura, así se llama, ha puesto justo esta idea en donde haya una introducción de un llamado impuesto digital, y eso podría obligar a las empresas como Google, Meta o estas a pagar un porcentaje fijo de sus ingresos publicitarios, que está ligado a lo que vimos anteriormente, porque es como, a ver, estás explotando, ¿no?, a través de la publicidad a los ciudadanos, bueno, pues tienes que pagar un impuesto por eso. Este impuesto se está estimando en que sea 10% de los ingresos publicitarios. Y la idea o el objetivo principal es, por un lado, aumentar la participación de empresas con miles de millones de ingresos que monetizan con todo tipo de cosas. Y por otro lado, pues tratar de hacer que, pues evidentemente el gobierno tenga un beneficio, y a su vez con esos impuestos, pues obviamente, ¿para qué son los impuestos? Pues para el beneficio de los ciudadanos, ¿no? A mí un ejercicio me parece tierno, o sea, primero porque es tremendamente predecible, como, o sea, ya parece un juego de niños, están tomando decisiones de, vamos a ponerle un impuesto, uy, qué creativos, lo que era obvio que iban a hacer, pero luego digan, del 10%, es como, qué imbécil, porque ni siquiera se sentaron a entender qué significa la economía digital y la incidencia que tiene una compañía como Google o Meta en ese ecosistema. 10% es nada. Ahora, piénsalo desde el lado de Meta, que de alguna manera Meta sigue todavía más sólido y con más futuro en el mercado de la publicidad, porque Google ya va de bajada y la búsqueda va cayendo, que es el producto estelar de la publicidad dentro de Google. Pero imagínate que tú como Meta generas $100 globales. Imagínate el ejemplo. De los cuales esos $100, $30, y estoy diciendo demasiado, provienen de Alemania. No es que te van a dar el 10% de los $100, te van a dar el 10% de los $30 que generaste en ese país. Lo cual es nada. Y lo cual es expensas de que yo haga mis truquitos de empresa tecnológica y diga, no, yo no los generé allí, ¿no? Sí, ¿quién va a certificar al que se autocertifica? Por eso te digo que son unos niños. Es como ahora, espera, la razón por la que se les ocurrió esta idea, nada original, como tú lo dices, es porque sus vecinos
o sea, los austriacos, desde el 2020 han aplicado un impuesto del 5% sobre los ingresos publicitarios de estas grandes plataformas en línea. Mira, yo sé que es algo obvio y que es algo pequeño, pero para mí es una señal, que eso es lo interesante, un indicio sobre cómo, si volteamos a ver, eso sí que podría ser una solución ante la crisis económica que estamos teniendo. O sea, ¿a qué me refiero? Que las empresas realmente pagaran, pero no un 5 ni 10%, o sea, que se les cobrara en serio. Es que eso voy. Ajá. A eso voy con mi dato. No han hecho la corrida económica de qué significa. Déjame continúo. Entonces, de esos $30 les vas a dar el 10%. Pero cuando Meta inicie con su creatividad infinita, el nombre al cual ha llamado al proyecto donde va a deshacer la economía publicitaria de agencias, etcétera, ¿cuánto va a costar en trabajos para Alemania el parar a todas las agencias que tienen la industria creativa, porque ahora van a ser a través de Meta? No les va a alcanzar con el 10% de impuestos. Ahí es donde van a hacer las cuentas y van a decir, ups, hemos perdido, no sé, 5,000 puestos de trabajo de la noche a la mañana, y dejan de percibir una cantidad mucho más grande que el impuestito que le cobran a Meta cuando Meta provocó esta caída económica. ¿Sí me entiendes? Sí, que no es proporcional, o sea, es como, tengo 5 huevos, Exacto. Se me van a romper 10 y dices, ¿cómo? Entonces ya tengo menos 5, ¿no? O sea, Exacto. Sí. Exacto, entonces la gente que está claramente inventándose estos impuestos, o sea, por un lado, como tú le dices, es una señal que bueno, existe, al menos se está discutiendo, pero claramente se está discutiendo y están entendiendo a Google y Meta y cualquier compañía tecnológica como cualquier compañía que hace, no sé, un producto físico en la industria tradicional. Y me preocupa porque ya llevamos 3 décadas en la industria digital y no puede ser que uno de los países que se supone que estaba más avanzado en estos temas digitales siga entendiendo como si fuera una compañía que vende madera. Y no es así como funciona esta economía digital. Y ese mismatch me hace pensar que todos estos políticos son analfabetas en términos digitales y siguen siendo. Sí, creo que la conclusión también puede ir por ahí, es decir, el pensar que en manos de quienes estamos y estas personas no están siendo asesoradas en realmente la visión sistémica que implica la agencia que tienen estos grandes actores tecnológicos. Porque al final del día, como tú dices, no es solamente la implicación de la inversión publicitaria que tienen. O sea, ellos están metidos en muchas cosas por las cuales sí se les debería cobrar. O sea... Sí, y más que el 10%. O sea, cuando hagan la cuenta y vean número por número, les aseguro que es arriba del 40% de impuestos. Porque toda esa gente desempleada le vas a tener que ayudar. Y si es una gente desempleada que ya nunca va a volver a tener empleo porque esa industria se acabó y la gobierna y la satura Meta o Google o cualquier compañía tecnológica, pues Alemania está metido en un serio problema. Y qué bueno que lo están haciendo, qué mal que solo sea un porcentaje tan bajo porque no están viendo la realidad. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y hablando de estos temas de Google, Meta y las compañías tecnológicas, Fer, dejamos a toda la gente que escucha el podcast que viera una película de Jesse Armstrong, que es el creador de Succession, que tú y yo nos volvimos en fans hardcores de esta serie de HBO Max. Y han lanzado una película que se llama Mountain Head, la cabeza montaña, pero no es, o sea, ya dijimos, bueno, es el nombre de una montaña, que es una fábula, es una historia que habla sobre esta miseria moral que tienen las compañías tecnológicas o los líderes de las compañías tecnológicas al verse rodeados de el poder que tienen, no solo económico, sino la influencia que hay a nivel social, por ejemplo, y de cómo pueden poner en estrés solo por placer a todo el poder político, tan solo en juegos de quién se queda con el control del mundo en un fin de semana que se van a escapar a esta montaña donde está todo nevado y entonces cada quien expone lo importante y qué tan grande tiene la economía contra el otro.
Pero cuando ves esto, pensarías que es ficción. Pero Fer, ¿cuántas veces hemos visto a estos creadores tecnológicos hacer esto, ¿no? Y actuar de esta manera? Tú y yo hemos advertido durante muchísimo tiempo cómo de manera antiética todas se toman estas decisiones y cómo están comportándose cada uno de estos descrealistas, porque sí hay que comenzar ya a llamar a este fenómeno que está ocurriendo, descrealismo, cómo empiezan a jugar no solamente con la economía, sino con este juego de poder, capitalismo, y donde además se vienen todos este tema de políticas mordaces, plataforma. Es brutal lo que logras ver. El guión me parece sensacional. Sentí un poquito, pero es porque tú me lo explicaste, sentí un poquito bajo el cierre de la película, pero entiendo que es lo que haría un humano en la vida real. O sea, no lo llevan a un nivel ya de Hollywood, sino es como de, esto pasaría, un humano desearía eso. Y lo que más me preocupa es que en la historia plantean el lanzamiento de una actualización. Imagínate que Meta actualiza mañana todas sus plataformas y al entrar la IA hay una simulación de la realidad que produce una crisis diplomática internacional al ver sucesos que no están ocurriendo y otros que sí están ocurriendo, pero la realidad de la ficción no se logra ver, y de cara al dueño de la plataforma es como, se va a autorregular, ¿no? Es como, es un meme, que es exactamente la postura que tienen hoy todas estas compañías tecnológicas. ¿Tú qué piensas, Fer? Híjole, me estremeció en el sentido, como tú dices, es un guión muy bueno que te mete totalmente en esa conversación que no sé cuáles serían los adjetivos con los cuales podría describirla, pero es banal, es estúpida, es agresiva, es misógina, es patriarcal, es capitalista. Es como ver adolescentes, pero ya señores, teniendo conversaciones como si el mundo realmente no les importara, porque realmente es así, y como si todo esto fuera simplemente, es decir, como si el resto del mundo fuéramos simplemente hormigas a las que se puede exterminar y bien, o sea, esta actitud cínica, esta actitud de... Ay, es que no sé, te digo que me cuesta trabajo de tan fuerte que es, de tan nasty, no sé, o sea, es una sensación horrible ver la película en el sentido de, es que no puedo creer que estén teniendo esta conversación. Cuando llega... Tan casual, ¿no? Sí, cuando llega y le llevan a su hijo. Es como, es que no puede ser que lo trate de esta manera, ¿no? Lo trata como un perrito. Pero ahí tienes videos de Elon Musk tratando exactamente igual a su hijo. O sea, es como... Idéntico. Todo esto, lo más feo de la película es que es real. Exacto, no es ficción, casi es un documental. Y eso es lo que son los ojos con los cuales deberías de tratar a esto. De alguna manera, Succession hacía exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista de los magnates de medios. Claro, pero además Succession estaba mucho más dramatizada. Sí, no, Succession tenías manera de extender la historia. Claro, era una serie. Pero aquí, es que de verdad, lo que más me causa esta sensación de repulsión es que yo he visto a gente realmente comportarse de esa manera. Sí, no, he visto a empresarios comportarse de esa forma. Y sin ser empresarios tecnológicos, sino empresarios en general. Exacto. Y se amplifica cuando son empresarios tecnológicos, porque viven en esa guerra de poder de, yo bajé ya $5 billones para mi nueva aplicación. Y hablan sobre repartirse el mundo como si fuera un juego de Jenga. Sí, o sea, como si fuera una pizza. O sea, es como a ti te toca esta rebanada, y tú eres el pobre de nosotros porque no has llegado al $1 billón, ¿no? Exacto. Y por lo tanto te toca gobernar Argentina. ¿Qué se creen, cabrones? O sea, y tiene una conversación con el gobierno emergente de Argentina porque lo ponen en una situación de política inexistente, ¿no? Porque ellos ahora son los dueños. Sí, como que ya no hay Estado y ahora el Estado es tecnológico,
cosa que hablamos en el episodio pasado, de Por las supuesto. intenciones o sea, por eso a mí lo que más me causa conflicto es que esto está más cerca, como tú dices, de ser un documental que de ser una película. Sí, cuando vean esta película lo van a sentir así. Y como dices tú, y cómo el mundo está, a mí lo que más me dio dolor, y eso que casi no lo muestran en la película, solo en ciertos momentos muy concretos, pero lo que más me dio dolor, ver la indiferencia que sentían ellos ante el sufrimiento real de las personas. Sí. O sea, esa pérdida total de la humanidad, esa pérdida total de la compasión y de la empatía, me hizo sentir brutalmente triste, porque decía, es que qué feo que no te duela, que no te, o sea, que no sientas nada al ver que la gente está muriendo, porque es un mundo en el que hay muchos conflictos civiles, como que hay muchas microguerras dentro de los países y las regiones. O sea, no es como la gran guerra mundial, sino pequeños conflictos distribuidos por todo el mundo, donde efectivamente la crisis, la gente está muriendo de hambre, y de entre todo este caos en el que ellos son parte y orquestadores, ellos están como que si vieran una película, jijiji, jajaja. Y la justifican mucho coraje. con que son deepfakes que genera la inteligencia artificial. Y su sí, o sea, inteligencia, además su inteligencia artificial, exacto, ¿no? la suya, Tran, que es el nombre de su plataforma. Hay una parte fundamental en la película, Fer, que yo no sé tú, cuando habla el presidente de Estados Unidos en término, evidentemente no sabemos si es el actual Trump, ¿no? Si esto fuera el presente sería Trump, y uno de ellos se refiere, después de que le marca la Casa Blanca y el presidente, dice lo siguiente: no importa lo que él diga, importa lo que decimos nosotros. Claro. Y es de, claro, cuando tú te das cuenta cómo llega el presidente Trump al poder, donde está invitando a todos estos magnates de la tecnología, y te das cuenta que básicamente están con él por contratos, solo con la Casa Blanca y por circular en un marco de influencia legal para los proyectos que tenía. De alguna manera, por ejemplo, lo ves claro con Elon Musk, cuando se mete a este tema de recortes presupuestales, donde luego termina muy mal, pero lo que realmente quería era impulsar sus negocios a tal punto que ya le dieron una ciudad, ¿no? Ya existe la ciudad Tesla, la ciudad SpaceX, y ya lo logró. Y luego se enoja con Trump y hacen toda esta comedia donde al final terminan nuevamente siendo amigos, ¿no? El tono de la película es lo que está pasando. Hoy volteas a ver lo que está pasando en California, de estos levantamientos civiles contra lo que está ocurriendo. Yo todavía no sé cómo llamarlo. Sé que no me gustaría llamarlo de una manera, pero lo más cercano a lo que está haciendo Trump es un apartheid. Está dividiendo Estados Unidos a la entrada de todos los demás. Los está apartando, expulsando, no exterminando en este momento. Por lo tanto, el simbolismo de lo que acabo de decir no llega a ese nivel. Pero si has visto... Es que al final del día un apartheid es una segregación racial, que eso sí es lo que está pasando. haciendo. O sea, por eso te digo que lo tomo muy delicado al nombrarlo de esta manera. No lo han nombrado los medios, no lo ha nombrado nadie de esa manera, pero yo como latinoamericano es lo que he estado viendo y es complejo nombrarlo así. Nos ha venido expulsando y a gente que estaba legalmente en el país, estudiantes que estaban legalmente en el país, gente que tenía que emigrar a Estados Unidos, algunas de las universidades como Harvard, que ya les negaron la visa. O sea, esto es un apartheid. Y la gente que está ahí en ese momento diciendo, no, cabrón, está levantándose. Y cuando lo ves en la película, está sucediendo muy parecido, y lo que está pasando en Israel y lo que está pasando con la guerra con Rusia, o sea, es el mundo del presente. Esto no es una película de ficción, realmente es una comedia que nos está tratando de explicar de manera simple lo complejo que está pasando en el mundo para las personas que no lo habían notado. Y eso me parece fundamental de lo que está haciendo y lo importante de ver esto. Ahora, ¿es compleja de ver? Sí, porque hay mucho tecnicismo de lo que se habla en estas esferas tecnológicas. Yo pensé que ibas a decir que es compleja de ver porque es cansado ver lo burdo que es. A mí llegó un momento que dije, güey, estos son unos imbéciles, ya no puedo más.
Sí, O es sea, como a un mí me Jackass. cansó más, ándale, como un Jackass mezclado con muchas cosas que me disgustan de la Es vida. que es un drama, tiene toques de sátira, es comedia negra, pero es absolutamente realista y en verdad, se los digo, roza el documental. Y eso es lo peligroso, porque yo claramente en los personajes pude hacer las emulaciones de un Jeff Bezos, un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, todos ellos actuando si se Un fueran Sam a un Altman retiro. Un Sam haciéndose Altman, el claro, buenito, ¿no? el buenito, sí, pero al final del día siendo unos malditos cobardes, inclusive entre ellos, pero al final partiéndole la cara a uno, humillando al otro. Es la guerra de poder que hoy se está viviendo en esa industria. Y claramente el mundo se lo están jugando. Si bien ahorita no se han juntado en un fin de semana, güey, lo van a hacer. Y Ay, ¿tú qué estamos a sabes? nada. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que no? Uy. Mountain Head nos está dando como una llamada de, oigan, ¿queremos que estos imbéciles tomen el control? Vale, sigamos usando sus herramientas nefastas. Creative Talks Podcast. Con Fernanda Rocha y John Black. Fernanda Rocha, con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Yo creo que no deben ver la película, pero sí deben verla. es mi recomendación. Véanla, pero no véanla. Sí, véanla, pero bajo esta advertencia. Pero creo que sí es algo que es la expresión máxima del tezcrealismo. O sea, si alguien quiere entender el concepto de tezcrealismo, vea la película y ahí está todo, ¿no? Ahí se ven todas estas cosmovisiones radicales y de poder sobre las cuales está cimentado el mundo que estamos ahora mismo construyendo y siendo partícipes, ¿no? Además. Yo les decía acá en la conferencia que estoy ahora mismo en Bogotá y en las reuniones que hemos tenido de varias frentes, que estamos en este orden donde el feudalismo evolucionó al capitalismo, es exactamente igual. Estamos en un orden donde el capitalismo está migrando a un nuevo orden filosófico, y ese orden filosófico es el tezcrealismo. Lo hemos venido diciendo desde muchas ediciones anteriores, y ahora se está manifestando con mucha contundencia. Es como ir caminando y tú eres un venado en la noche y ves a lo lejos una lucecita, pues ahora la luz está más presente y nos puede arrollar, y es un tráiler gigante. Es interesante que ustedes entiendan, investiguen, hablen, documenten, discutan con la gente que está interesada sobre entender qué está pasando, qué es el tezcrealismo, y creo que ese es el aporte de esa película, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sensibilice a los que la puedan ver, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, ¿cómo combatimos esto? Pues estamos nosotros desde Blackbot, desde Black School, pues trabajando muy duro para generar diferentes experiencias educativas que nos den justamente herramientas para entender y abordar la complejidad desde otros lugares. Y estos días, sobre todo este cierre de mes, vamos a tener dos sucesos importantes. Uno de ellos es la apertura de algo que hemos decidido llamar Black School Lab, que es un laboratorio que vamos a abrir y cerrar de manera itinerante para abordar diferentes temas, pero solo uno a la vez. Es decir, una herramienta en particular, un problema en particular, un canvas en particular, un concepto en particular, que vamos en una práctica de laboratorio, o sea, así de hacerlo, a llevarlo a cabo y a resolverlo. Nuestro primer laboratorio es de análisis sistémico de tendencias, que esto es, claro, las tendencias están ahí, pero qué y cómo es que se configuran y se gestan dentro del gran sistema, ¿no? Y esto es algo que a mí me importaba mucho transmitir a través de una experiencia educativa, porque mezcla tres elementos que para mí hoy son primordiales hablando del tema del mundo del diseño. El primero, la teoría general de sistemas, que si bien evidentemente no es una teoría nueva, es algo que cada vez cobra más sentido, el mapeo de sistemas y el análisis de tendencias. Entonces metimos todo esto en una licuadora y el resultado es análisis sistémico de tendencias. Por ahora fue una locura, I sold out,
así que seguro estás pensando, entonces, ¿para qué me dices? Pues les digo para que estén atentos y atentas al siguiente, porque vamos a estar abriendo diferentes laboratorios alrededor de los temas que nos competen en Blackbot, que son la creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Pero para lo que sí todavía súbale hay lugares, es para el taller de memoria extendida. ¿Por qué? Porque durante los últimos años me he topado con una constante. Las personas estamos siendo acumuladoras descontroladas de información. Pero cuando digo acumuladoras descontroladas, de verdad pienso en esos programas de Nat Geo o estos donde salía gente que acumulaba cosas. Y la recuerdo perfecto. Hace cuenta que somos esos, pero no se ve porque es digital, ¿no? Claro, pero cuando abres tu navegador... si se viera, tu casa sería esa, o sea, donde comida echada a perder, tú ya no puedes caber porque ya todo te invadió. Ropa así que ya no te entra y que tienes en montañas. Pero en el mundo digital. Entonces, si tú eres esta persona, dices, sí, yo tengo esta enfermedad, tengo el síndrome de Diógenes digital y me dedico a acumular cosas como si me pagaran por eso, pues este taller es justamente para dar estructura, una depuración, una maricondo a eso, pero no solamente depurar, sino aprender a sistematizar y a navegar en medio de tanta información y salir ileso en el intento. Básicamente de eso se trata el taller. El taller es de 5 horas que se van a repartir en 2 fines de semana, 28 de junio y 5 de julio, de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana, hora Ciudad de México, 2 horas y media cada sábado, que me parece perfecto. Antes lo hacíamos de 5 horas seguidas, pero como que la gente no aguanta, menos en estos tiempos donde hay tanto que hacer. Entonces lo dividimos en 2 partes, 2 horas y media y 2 horas y media. Hay todavía precio especial para los primeros 10, aunque creo que ya estamos a punto de cerrar los primeros 10, así que dense prisa. Y ahí estamos diseñando diferentes experiencias. Se viene análisis estratégico de tendencias, cómo pensar como un futurista y técnicas para procesos creativos. Entonces, acá estamos tratando de diseñar experiencias que nos permitan navegar en medio de todo esto que estamos atravesando. Y también tengo que avisar algo importante, Fer, que ya comencé a diseñar. Una de las conferencias que estoy dando acá ahorita en Colombia es sobre el nacimiento del líder creativo de alto rendimiento, que tú y yo en el podcast ya hemos platicado de esta transición que nos está convirtiendo inevitablemente a convertirnos humanos eficaces con nuestra creatividad. Una de estas partes es justo qué hacer con esta información. Estoy pensando abrir un programa de creatividad de alto rendimiento donde no es que se suscriban 40, solo vamos a poder llevar un cierto número de personas en una línea de tiempo, de personas que realmente quieran transformarse en humanos creativos de alto rendimiento. Ya les platicaremos un poco de este proyecto, pero si tú ya estás teniendo esta necesidad de entender la IA, entenderte a ti quién eres, cómo explotar lo mejor de ti, cómo entender lo mejor de ti para lo que estás haciendo todos los días, este programa, porque no es un curso, es un programa íntegro que incluye también terapia creativa, y ese es un término que vamos a estar explorando por primera vez en Blackbot, la terapia creativa. Así como vas al psicólogo, vas a ir a terapia creativa a ejercitar tus objetivos creativos personales. Ya les platicaremos un poco más de esto en los siguientes días en lo que terminamos de estructurarlo, pero va a estar brutal. Pues ya está. Y si tú quieres enterarte de todo esto y no perdértelo porque dices, es que es mucho y a veces se me olvida, bueno, puedes unirte a nuestra comunidad gratuita de Blackbot, que siempre estamos invitándoles a que participen. Es una comunidad que no tiene costo, solo te registras, te unes, te metemos al grupo y te conviertes en esta religión. No, y participas de personas que también están interesadas en estos temas. Entonces, si eres un nerd y dices, no tengo con quién hablar de esto, ahí está el grupo donde seguro vas a encontrar a personas que estén interesadas. Mi recomendación es que lo hable con personas humanas y no con su chat GPT. Por favor, hágame el favor de no meterse algorítmicamente. Hágame el favor.
de Hágame el convivir favor. con gente. Sí, de hablar con gente real y no con gente ficticia y amigos imaginarios, algorítmicos, porque eso va a terminar muy mal en la psicología y lo va a terminar metiéndose en unas vainas que no le va a hacer nada positivo. Pues eso es todo por ahora. Yo soy Fernanda Rocha y nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.